En el silencio ensordecedor de la cocina familiar. El martillo descendió con furia sobre el portátil de Javier, destrozando la pantalla en un estallido de vidrios y circuitos. El padre, con el rostro enrojecido por la rabia, gritó que su hijo no merecía un futuro si persistía en esa aberración. Javier, paralizado, vio cómo meses de trabajo para su tesis final se evaporaban en un instante, dejando solo un vacío que amenazaba con tragárselo entero. Javier López, un estudiante de último año de psicología en la Universidad Complutense de Madrid, había pasado los últimos 6 meses inmerso en su tesis sobre identidades de género en la sociedad española contemporánea. Era un tema que le apasionaba. No solo por su relevancia académica, sino porque reflejaba su propia lucha interna. A sus 22 años, Javier había descubierto su orientación sexual durante la adolescencia, pero la había mantenido oculta bajo capas de negación y fingimiento. Su familia, conservadora y arraigada en las tradiciones católicas de un pequeño pueblo en Andalucía, no era el lugar para confesiones de ese tipo. Su padre, Antonio, un obrero jubilado que se enorgullecía de su hombría y su linaje familiar, veía la homosexualidad como una debilidad importada de la modernidad urbana. Su madre, María, devota y sumisa, prefería ignorar cualquier cosa que alterara la paz doméstica. Pero todo cambió cuando Javier conoció a Mateo en una cafetería cerca del campus. Mateo, de 24 años, era un artista gráfico freelance, con un espíritu libre que contrastaba con la rigidez de Javier. Sus ojos oscuros y su sonrisa juguetona habían capturado a Javier desde el primer momento. Lo que empezó como una conversación casual sobre arte urbano se convirtió en citas secretas, paseos por el Retiro y noches de confidencias profundas. Mateo era abiertamente gay. Había salido del armario a los 18 y enfrentado el rechazo de su propia familia en Barcelona. Pero eso lo había fortalecido. La vida es demasiado corta para esconderse, le decía a Javier, animándolo a ser auténtico. Javier, sin embargo, vacilaba. El miedo a perder el apoyo de sus padres, que habían sacrificado tanto para enviarlo a estudiar a Madrid, lo atenazaba. La noche anterior al incidente, Javier había dejado su portátil abierto en la mesa de la cocina mientras preparaba la cena. En la pantalla, un mensaje de Mateo: te extraño. Mi amor. ¿Cuándo le dirás a tu familia sobre nosotros? Antonio, al pasar por allí, leyó el mensaje por casualidad. La furia se apoderó de él. Esperó a que Javier regresara del baño y, sin mediar palabra, tomó el martillo de la caja de herramientas. El golpe fue el inicio de una tormenta que Javier no había anticipado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó Antonio, con las venas del cuello hinchadas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿esto es lo que traes a casa? ¿Una vergüenza? María, desde la puerta, sollozaba en silencio, aferrándose a su rosario. Javier intentó explicar, pero las palabras se atoraban en su garganta. Papá, no es una elección. Es quien soy. Pero Antonio no escuchaba. Arrojó los restos del portátil al suelo y salió dando un portazo, dejando a Javier arrodillado entre los fragmentos, recogiendo pedazos no solo de su trabajo, sino de su vida. Al día siguiente, Javier se despertó con un nudo en el estómago. Su tesis estaba perdida, había respaldado la mayoría en la nube. Pero los últimos capítulos
con datos sensibles de entrevistas anónimas. Solo existían en ese disco duro ahora inutilizable. Tenía que presentar en 2 semanas. Y el pánico lo invadía. Llamó a Mateo, quien llegó en menos de 1 hora a su apartamento compartido en Malasaña. Vamos a recuperarlo, dijo Mateo, abrazándolo. Juntos fueron a una tienda de reparaciones. Pero el técnico sacudió la cabeza, irrecuperable. Lo siento, chico. Ese revés fue el catalizador para que Javier enfrentara su realidad. En lugar de hundirse, decidió reconstruir su tesis desde cero. Pero esta vez, incorporando su propia experiencia. Mateo lo apoyó, ofreciéndole su computadora y horas de compañía. Sin embargo, la brecha con su familia se ampliaba. Antonio le cortó el apoyo económico, declarando que un hijo como tú no merece nada. María, dividida entre el amor maternal y la lealtad conyugal, enviaba mensajes clandestinos: hijo, reza, cambia. Tu padre está destrozado. Javier sentía el peso de la culpa, preguntándose si su orientación valía el dolor que causaba. En la universidad, los rumores empezaron a circular. Un compañero conservador, al enterarse por casualidad, lo confrontó en el pasillo: no deberías imponer tu agenda en la tesis. La psicología es ciencia, no propaganda. Javier, herido pero determinado, respondió: es mi verdad. Y la verdad no es propaganda. Esa confrontación lo impulsó a buscar aliados. Se unió a un grupo de apoyo LGBT en el campus, donde conoció a otros como él, luchando contra prejuicios similares. Allí, compartió su historia. Y por primera vez, sintió que no estaba solo. Pero la tensión no cesaba. Mateo, viendo el estrés de Javier, sugirió una escapada de fin de semana a Toledo, para desconectar. Durante el viaje, en las calles empedradas de la ciudad medieval, Javier abrió su corazón: tengo miedo de perderlo todo por ser yo mismo. Mateo lo besó suavemente: pero ganarás libertad. Y eso vale más. En ese momento, Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero al regresar, un mensaje de su padre lo devolvió a la realidad: no vuelvas a casa hasta que arregles esto. La elección se cernía sobre él: renunciar a su amor por la aprobación familiar, o enfrentar el rechazo total. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Reconstruir la tesis se convirtió en una batalla contra el tiempo y su propia mente. Pasaba noches en vela en el apartamento de Mateo, tecleando furiosamente mientras el café se acumulaba en tazas vacías. Mateo, con su paciencia infinita, preparaba comidas y lo animaba: estás escribiendo algo que cambiará vidas, Javi, incluyendo la tuya. Pero Javier no podía ignorar el vacío que dejaba la ausencia de su familia. Cada llamada no contestada de su madre era un puñal. Y los silencios de su padre, un eco de desaprobación. En el grupo de apoyo, Javier encontró a Elena, una psicóloga voluntaria que lo ayudó a navegar sus conflictos internos. El rechazo familiar es común en nuestra comunidad, le dijo durante una sesión. Pero recuerda, tu valor no depende de su aceptación. Javier asentía. Pero en su interior, la duda persistía. ¿Era egoísta por priorizar su felicidad sobre la unidad familiar? La sociedad española
Aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005. Aún albergaba bolsas de conservadurismo. Especialmente en familias tradicionales. Javier lo sentía en las miradas de algunos vecinos. En los comentarios sutiles de compañeros. Una tarde. Mientras investigaba para su tesis en la biblioteca, Javier recibió una llamada inesperada de su primo Carlos. El único familiar que sabía de su secreto desde hace años. Carlos. Un abogado en Sevilla. Era más liberal. Pero leal a la familia. Tío Antonio está furioso. Javi, Dice que te desheredará si no correges esto. Javier, Con la voz temblorosa. Respondió, no hay nada que corregir. soy gay. Carlos. Ayúdame a que lo entienda. Carlos suspiró, lo intentaré. Pero prepárate. Podría ser peor. Esa conversación plantó una semilla de traición en Javier. Podía confiar en su familia. ¿O lo sacrificarían por mantener las apariencias? Mateo. Al ver el deterioro de Javier, decidió intervenir. Organizó una cena con amigos mutuos. Todos de la comunidad LGBT. Para levantar su ánimo. En un bar de Chueca. El barrio gay de Madrid. Javier se sintió liberado por primera vez. Risas. Historias compartidas y baile hasta la madrugada. Pero al regresar, un mensaje de texto anónimo lo sacudió, sé lo que eres. Tu tesis no verá la luz. Provenía de un número desconocido. Pero Javier sospechaba de su compañero conservador. El miedo se instaló, ¿y si sabotearan su trabajo? Decidido a no ceder, Javier redobló esfuerzos. Incorporó testimonios reales del grupo de apoyo. Anonimizados. Para fortalecer su argumento sobre los impactos psicológicos de la discriminación. Mateo contribuyó con ilustraciones gráficas para la presentación, convirtiéndola en algo visual e impactante. Sin embargo, la presión familiar escaló. Antonio, a través de María, exigió que Javier asistiera a una terapia de conversión en una clínica católica. Es por tu bien. Hijo, escribió ella. Javier rechazó la idea. Pero el rechazo lo desgarró. Recordaba su infancia. Las vacaciones en la playa de Cádiz. La orgullo paternal en sus logros escolares. ¿Todo eso se perdía por su amor? Una noche, en un arrebato de ira, Javier confrontó a Mateo, tal vez debería terminar esto. Mi familia me necesita. Mateo. Herido. Replicó, no. Javi, Tú me necesitas. Y te necesitas a ti mismo. ¿Vas a vivir una mentira por ellos? La discusión escaló, revelando grietas en su relación. Mateo había perdido a su propia familia por ser auténtico. Y ver a Javier vacilar lo frustraba. Elige, ellos o nosotros. Javier, Abrumado, salió a caminar por las calles nocturnas de Madrid, cuestionando cada decisión. Al amanecer, Javier regresó y se disculpó. Te elijo a ti. Pero no sé cómo manejar el dolor. Mateo lo abrazó, juntos lo enfrentaremos. Ese compromiso los unió más. Pero el costo era evidente. Javier perdió peso. Sus notas bajaron en otras asignaturas. Y el insomnio lo acosaba. En una sesión con Elena,
Confesó, siento que traiciono a mis padres al ser feliz. Ella respondió, la traición real es negarte a ti mismo. La crisis culminó cuando Carlos lo visitó en Madrid. Tío quiere verte. Dice que si renuncias a eso, todo vuelve a la normalidad. Javier. Con el corazón acelerado, aceptó la reunión en un café neutral. Antonio llegó con expresión dura, pero vulnerable. Hijo. Esto me mata. ¿Por qué elegiste este camino? Javier. Conteniendo lágrimas. Explicó, no lo elegí. Papá. Nací así. La conversación fue tensa, llena de acusaciones y defensas. Antonio admitió su miedo al que dirán en el pueblo. Pero no cedió, cambia. O pierdes todo. Javier se levantó, entonces. Lo pierdo. Salió con el alma rota. Pero por primera vez. Libre. Tras la confrontación con su padre, Javier se sumergió en un vacío emocional. La tesis avanzaba. Pero cada palabra escrita era un recordatorio de su aislamiento. Mateo intentaba llenar el hueco, planeando salidas y momentos íntimos. Pero Javier se distanciaba, atrapado en un ciclo de culpa y resentimiento. No es tu culpa, le decía Mateo. Pero Javier respondía, sí lo es. Rompí la familia. En la universidad, la tensión social se intensificó. Su compañero, Raúl, el conservador, empezó a difundir rumores. Javier usa su tesis para promover la homosexualidad. No ciencia. Algunos profesores lo apoyaron. Pero otros, más tradicionales, cuestionaron su objetividad. Durante una revisión preliminar, un catedrático le dijo, tu enfoque es personal. ¿Puedes ser imparcial? Javier defendió su trabajo, la imparcialidad no significa ignorar la realidad. Ganó la aprobación. Pero el estrés lo agotaba. Buscando consuelo, Javier contactó a su madre en secreto. María. Entre sollozos, confesó, te quiero. Hijo. Pero tu padre es inflexible. Reza por un milagro. Javier colgó, sintiendo la traición de su inacción. ¿Cómo podía una madre priorizar el dogma sobre su hijo? Esa noche, en una fiesta con el grupo de apoyo, conoció a Pablo, un activista que había demandado a su familia por discriminación. El cambio viene con lucha, le dijo Pablo. Inspirado, Javier decidió incluir un capítulo sobre resiliencia comunitaria. Pero la vida le lanzó otra curva. Mateo recibió una oferta de trabajo en Valencia. Un ascenso que no podía rechazar. Es temporal. 3 meses. Ven conmigo, propuso. Javier. Atado a su tesis. Dudó, no puedo dejar Madrid ahora. La distancia amenazaba su relación, revelando inseguridades. ¿Me dejarás por esto?, preguntó Javier. Mateo negó, nunca. Pero necesitas espacio para sanar. La separación fue un golpe. Pero Javier la vio como una prueba. Solo en su apartamento, Javier enfrentó sus demonios. Escribió cartas no enviadas a su padre, vertiendo su dolor, papá. Tu rechazo me duele más que cualquier martillo. En terapia con Elena, exploró el trauma,
Es como si me hubieran borrado. Ella lo guió hacia la aceptación. Construye tu propia familia. Javier empezó a hacerlo, fortaleciendo lazos con amigos y el grupo. Una semana antes de la defensa, un sabotaje ocurrió. Alguien hackeó su correo y borró archivos adjuntos de su tesis. Javier sospechó de Raúl, pero sin pruebas. No podía acusar. Reconstruyó todo con ayuda de Mateo por videollamada, trabajando hasta el agotamiento. No dejaré que me derroten, juró. La experiencia lo endureció, transformando su vulnerabilidad en determinación. La defensa llegó en un auditorio lleno. Javier, nervioso pero resuelto, presentó su trabajo. Habló de los impactos psicológicos de la discriminación, citando estudios y testimonios. Cuando mencionó su propia historia anónimamente, el silencio fue palpable. Al final. Preguntas, un profesor cuestionó la ética. Pero Javier respondió con lógica, la ética está en la verdad, no en el silencio. Aprobó con honores. Pero la victoria fue agridulce sin su familia. Mateo regresó para celebrarlo. En una cena romántica, Javier confesó, te necesito más que nunca. Pero una llamada interrumpió, Carlos, informando que Antonio había sufrido un infarto menor. Vino por el estrés. Javi, Quiere verte. Javier. Dividido. Viajó a Andalucía. En el hospital. Antonio. Pálido. Murmuró, hijo. Lo siento. No quiero perderte. Javier. Con lágrimas. Respondió, yo tampoco. papá. Pero no cambiaré. Fue un paso tentativo hacia la reconciliación. Pero el daño persistía. De vuelta en Madrid, Javier reflexionó sobre las pérdidas, su inocencia, la confianza familiar. Momentos con Mateo. Sin embargo, ganó autoconocimiento y coraje. La sociedad, con sus prejuicios, lo había forjado. La reconciliación con Antonio fue frágil. En visitas esporádicas, conversaban superficialmente, evitando el tema tabú. María mediaba, pero el resentimiento latente. Javier, ahora graduado, buscaba empleo en clínicas de psicología social, enfocadas en minorías. Mateo, de regreso permanente, lo apoyaba en la búsqueda. Su relación, fortalecida por la separación, florecía en pequeños gestos, paseos por el templo de Devot al atardecer, discusiones sobre futuro. Pero un conflicto ético surgió cuando Javier recibió una oferta de un centro conservador. Requerían discreción sobre su vida personal. Es un buen sueldo, razonó Javier. Mateo objetó, serías hipócrita. ¿Esconderte de nuevo? Javier debatió internamente, aceptar por estabilidad o rechazar por principios. Optó por lo segundo, eligiendo un puesto en una ONG LGBT. Con menos paga pero más alineado. El sacrificio financiero fue otro precio. Pero valió la pena. En el trabajo, Javier ayudaba a jóvenes como él, guiándolos a través de rechazos familiares. Una historia le impactó, un chico de 19 años. Expulsado de casa. Mi padre dijo que no merezco un futuro, contó.
Javier. Reviviendo su trauma. Lo aconsejó, tu futuro es tuyo. Eso lo impulsó a escribir un artículo sobre su experiencia. Publicado en un blog progresista. Las respuestas variaron, apoyo de la comunidad. Pero críticas de conservadores. Un comentario anónimo. Posiblemente de Raúl, traicionas a tu familia por atención. Javier ignoró. Pero dolió. La tensión familiar escaló en Navidad. Antonio invitó a Javier. Pero con condición, sin mencionar eso. Javier acudió solo, dejando a Mateo atrás. En la cena, el silencio era opresivo. Cuando un tío bromeó sobre maricones en la tele, Javier explotó, ese soy yo. Tío. ¿Qué pasa? El caos en su, gritos. Lágrimas. Antonio defendió a Javier por primera vez, basta. ¿Es mi hijo? Fue un avance. Pero Javier se fue sintiendo traicionado por su propia sumisión inicial. De regreso. Confrontó a Mateo, debería haberte llevado. Mateo sonrió, próxima vez. Juntos. Planearon un viaje a Granada. Simbolizando renovación. En la Alhambra. Javier propuso, casémonos algún día. Mateo aceptó, sellando su compromiso. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En una manifestación por derechos LGBT, Javier fue agredido verbalmente por contramanifestantes. ¿Degenerados? Gritaron. Herido. Pero no roto. Javier usó el incidente en charlas, promoviendo empatía. Su artículo se viralizó, atrayendo atención mediática. Una entrevista en radio lo expuso, el rechazo familiar es violencia silenciosa. Antonio. Escuchándola, llamó, hijo. Estoy orgulloso. A mi manera. Fue ambiguo. Pero un puente. Años después. Javier reflexionaba en su vida, casado con Mateo. Terapeuta exitoso. Pero con cicatrices. La familia. Reconciliada parcialmente. Asistió a la boda en silencio. El precio, años de dolor. Pero la ganancia, autenticidad. ¿Es correcto priorizar la aprobación familiar sobre la propia identidad? ¿O el verdadero amor propio exige sacrificios que desafían las normas sociales?